Cordial saludo estudiantes, nos encontramos en este pequeño tutorial de cómo clasificar los clientes con el modelo ABC. Cuando necesitamos definir una clasificación de importancia de nuestros clientes, podemos hacerlo utilizando distintas variables. Pero existe un modelo básico que se llama el ABC y lo que tiene como un sistema Pareto en el cual nos va a determinar con base a las ventas o las compras que nos están haciendo los clientes cuáles son los que nos representan el 80% de nuestros ingresos. Eh, Obviamente, como mencioné, podemos incluir en este tipo de clasificación, incluir esta metodología y añadirle la determinación de la rentabilidad que nos está generando ellos, también producto de los bienes y servicios que nos están adquiriendo. Para ello, debemos tener en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, en este caso, vamos a, por ejemplo, mirar el hecho de que tenemos una tabla que nos va a dar los parámetros de quiénes son los clientes. Los clientes tipo A son los que nos generan una participación del 80% de nuestras ventas, un acumulado del 80%. Tenemos clientes que representan el otro 15%. ¿Y qué quiere decir un adicional de 15%? Que en acumulado va a ser el 80 más el 15. Es decir, los clientes A y B representan el 95% de los ingresos. Y tenemos un restante 5% que son los clientes tipo C y en este sentido ellos llegan al 100%. ¿Cómo hacemos para poder calcular esto? Vamos a tener en cuenta los siguientes datos. Podemos observar aquí que tenemos los clientes ordenados alfabéticamente. Tenemos también el trimestre, en este caso como no son tantos clientes y asumiendo que las compras de ellos no son tan frecuentes, pueden ser mensual, cada mes y medio, podemos inclusive determinar trimestral. El cálculo de la clasificación no es algo fijo, todo depende del sistema de la organización, de qué tan preciso o actualizado queremos la información, también depende de la frecuencia de la compra de los clientes y la periodicidad por tanto se va ajustando dependiendo a esto. En este caso, como no son tantos clientes y se puede asumir de que adquieren mensual, por ejemplo, podemos hacerlo trimestral. El trimestre es 2022-3, el tercer trimestre. Luego tenemos las ventas y tenemos una columna que es el porcentaje. El porcentaje va a ser lo que representa cada uno de estos clientes en función de las ventas totales. El acumulado vamos a indicar, vamos a hacer un ordenamiento para determinar quiénes hacen parte del 80%, del 95%. Y con base a eso vamos a definir el tipo. Para ello, el primer paso que debemos hacer es seleccionar la tabla. Podemos seleccionar el nombre, el trimestre y las ventas. Vamos a seleccionar todo y nos vamos en la parte superior en el menú de Excel donde dice datos, presionamos datos y en datos vamos a dar clic en ordenar. En ordenar vamos a encontrar que nos pregunta con base a qué queremos ordenar. Por defecto va a colocar la primera columna, pero en este caso vamos a querer el ordenamiento de las ventas. Las ventas va a ordenar valores y también vamos a definir no de, hay que tener cuidado, no de menor a mayor, sino de mayor a menor.
le damos clic en aceptar. Al dar clic en aceptar podemos ver que los clientes ya están ordenados, pero los datos están del mayor al menor. Ya con esto tenemos el ordenamiento de las ventas que se generaron a esos clientes. Luego nos vamos a ir vamos a tratar de calcular el porcentaje. Pero ¿cómo calculo yo un porcentaje de algo? Pues primero necesito el total. Y para ello lo que podemos hacer es que nos podemos ubicar en la parte superior, es decir, un espacio que no va a ser interrumpido. Tenemos las ventas y vamos a presionar igual y vamos a escribir suma. Abrimos paréntesis. Luego presionamos la tecla Shift, Control y Enter, o podemos seleccionar con el mouse, pero estoy dando el método con el teclado. Me voy al primer renglón, Shift, Control y le voy a dar la flecha hacia abajo, la tecla de la flecha hacia abajo. Me va a llevar hasta el límite de la tabla. Y sin soltar las teclas Shift y Control, vamos a presionar otra vez la flecha hasta el final. Eso nos va a llevar hasta el final de Excel y con base a eso vamos a poder ingresar más venta y esa fórmula de total nos va a ir actualizando. Presionamos Enter y ya podemos apreciar que nos ha calculado 2.910.000 pesos. Ahora, ¿cómo hago yo para calcular, por ejemplo, el porcentaje? Todo porcentaje es básicamente la división de el valor específico entre el total. En este caso, la venta específica entre el total. Por lo tanto, vamos a hacer una simple división. De antemano, recomiendo que estas celdas tengan formato de porcentaje. Una vez que le di formato de porcentaje, voy a seleccionar la primera venta, presiono Entre, selecciono la venta total y como voy a arrastrarlo, entonces por si acaso vamos a presionar la tecla F4 y vemos que nos coloca unos signos pesos antes de la letra y antes del número. A esto se le conoce como referencia absoluta y lo que va a hacer es que al momento de arrastrar la fórmula, la casilla de la venta de ese cliente se va a rodar en función de lo que vaya rodando hacia abajo, pero el total se va a quedar quieto en su lugar. Si por el hecho de tener digamos un portátil y no funciona el F4 para generar este resultado, podemos buscar el signo pesos y añadírselo manualmente antes de la letra y antes del número, porque la letra representa la columna y el número representa la fila. Presionamos Enter. Tenemos que representa el 14%. Cuando queremos arrastrar de forma automática una fórmula y no hay espacios vacíos, sino que todo está lleno aquí, por ejemplo, vemos que al lado derecho inferior de la fórmula hay una bolita negra y cuando nos colocamos justo encima de ella se coloca una cruz negra. Vamos a proceder a dar doble clic. Y lo que hace es colocarnos los porcentajes y lo arrastra hasta el final de la tabla. Luego vamos a calcular el acumulado. ¿Y cómo hago con el acumulado? Pues básicamente el primer registro va a ser igual al primer dato. Pero el segundo en adelante va a tomar en cuenta el resultado o el dato que tengamos en la parte superior, es decir, el cliente anterior más el dato del mismo cliente. Para ello vamos a presionar igual. Perdón. Seleccionamos la anterior más
el que está en la misma línea y presionamos Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que el anterior, el 14.8% más el 11% nos da 25.8%. Otra vez nos vamos a la derecha en la parte inferior de la celda, en la bolita negra, y cuando nos colocamos y se pone una cruz negra, le damos doble clic. Y si se dan cuenta, los porcentajes van creciendo en función de la sumatoria del dato anterior más el que está al lado. Esta sumatoria en el último registro me tiene que dar 100%. Ahora, aquí tenemos una tablita. La tablita en la que los clientes tipo A llegan hasta el 80%, debo tener en cuenta eso y vamos a hacerlo de forma manual. En Excel podemos hacer unas fórmulas condicionales de tal manera que lo haga automático. Para el ejercicio, como en este caso puntual de este video son pocos datos, vamos a hacerlo manualmente. Podríamos hacerlo inclusive manualmente hasta un listado de 30, 40, 50 clientes. Pero en la posibilidad de que esté cada quien, el hacer una función o una fórmula que nos permita automatizar esto, pues sería mucho mejor. El tema de la automatización estaría en otro video. Pueden usarse fórmulas como la función sí, inclusive pueden usarse algunos criterios con la función buscar b, pero eso hace parte de otra explicación. En este caso, como tenemos aquí, sabemos que los tipo A son los que están hasta el 80%. Voy a escribir A y voy a escribir A hasta llegar a un valor igual o menor del 80%. Aquí nos encontramos que el 77 está por debajo del 80, pero ya el 81 sobrepasa el 80%. Pues si quisiéramos incluirlo lo podríamos hacer, pero lo ideal es que sea preciso para que la clasificación no se esté adulterando por opiniones propias. Y de igual manera, al momento de hacer unas fórmulas que generen una condición, ella no va a tener en cuenta una opinión, simplemente la regla matemática. Entonces vamos a respetar la regla matemática y en este caso el grupo de los clientes A llegaría hasta aquí. Luego, si revisamos, nos damos cuenta que los clientes tipo B representan otro 15%, que sería en acumulado 95. ¿95 por qué? Porque sería la suma de estos dos, del A y del B. Entonces, en la tabla vamos a seguir ingresando tipo de clientes desde aquí y vamos a escribir B hasta llegar al 95%. 94.8. Aquí sucede lo mismo, ya el siguiente sobrepasa el 95%. Por lo tanto, estos dos son el complemento para llegar al 100%. Y serían los clientes tipo C. Ahora, ¿qué sucede cuando son muchos clientes y los tipos C son muchísimos clientes? Ahora les explico qué se puede hacer en ese caso. Luego tenemos que saber cuántos clientes son de cada tipo. Es decir, cuántos clientes son tipo A, B y C. Y obtener un total. Ahora, esto lo podemos hacer manual, contar también, pero hay una función más básica que nos puede ayudar a hacer esto. Vamos a hacer la función igual contar.si, abrimos paréntesis. Él nos va a preguntar siempre un rango, podemos seleccionar inclusive, por ejemplo, la columna. Selecciono la columna donde está la letra, vemos que rodea todo. Vamos a presionar la tecla F4. Vemos que ahí le coloca el signo peso a las letras, que son las columnas. Damos punto y coma. ¿Y cuál es el criterio?
queremos contar cuántas letras A se encuentra en esa columna. En ese caso, aquí al lado tengo, por ejemplo, aquí al lado tengo el tema de la letra A. Voy a seleccionar la tecla donde dice A. Cierro paréntesis y le doy Enter. Obtuvimos 8. Como la fórmula, lo que hicimos fue determinar esto y lo colocamos con referencia absoluta, podemos arrastrar hasta el tipo C y él nos está calculando cuántos hay de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de los datos que se estén ingresando y las letras que se estén ingresando en la columna de tipo, en la tabla, esto acá va a cambiar automáticamente. Ahí podemos ver, por ejemplo, si trimestralmente unos clientes transitan de tipo B a tipo A o pasan de tipo A tipo B o inclusive tipo C pasan a ser tipo B o los tipo B alguno pasa a ser tipo C para poder determinar si un cliente ha dejado de comprar y podemos investigar el porqué. Luego que determiné cuántos hay de cada uno, vamos a sumarlos. Suma, seleccionamos los tres datos y presionamos Enter. Es decir, de 15 clientes tenemos 8 clientes tipo A, de hecho un poco menos de la mitad. Tenemos 5 clientes tipo B y tenemos 2 clientes tipo C. Como hice la observación ahorita, ¿qué pasaría cuando los tipos C son muchos? Es decir, no es lo mismo hacer una clasificación ABC solamente para 20, 50, 500, 2000 clientes a una base de datos de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 clientes. En ese orden de ideas, los tipos C también pueden de todos modos representar algún tipo de participación considerable en las ventas. Entonces en ese caso lo que procedería es a crear con la misma metodología, tomar los datos de los clientes tipo C y proceder a hacer este mismo ejercicio. Y en ese caso lo que podemos hacer es en una tabla por aparte, por ejemplo, podemos crear por ejemplo un subtipo que sea C1, C2, C3 y hacemos el mismo cálculo. El C1, cuántos representan de esas ventas de los tipos C, cuántos llegan hasta el 80%, el C2 cuántos llegan hasta el 95% y el C3 pues serían los adicionales pues que serían un valor más pequeño. ¿Para qué nos sirve esto? Para cuando desarrollamos actividades comerciales o campañas, inclusive programas de fidelización, podemos destinar dichos programas hacia unos clientes puntuales. Por ejemplo, pueden ser destinados para los clientes tipo A o pueden ser inclusive para los clientes A y B, pero a los clientes A se le da una preferencia adicional de los clientes B. Y si acompaño este tipo de clasificación y tomo en cuenta, por ejemplo, si vendemos bienes que compramos y vendemos y determino cuánto es el porcentaje el margen de utilidad, por ejemplo, un artículo que me costó a mí 50.000 pesos y lo vendo en 75.000 pesos, me está dando un incremento del 50% de ese costo. Pero si de pronto un artículo que me costó 35.000 pesos y lo vendo, me costó, perdón, 30.000 pesos y lo vendo en 60.000 pesos, me está dando prácticamente un 100% de incremento con relación al costo, es decir, estoy obteniendo un 100%. Entonces yo puedo tomar ese tipo de cálculos adicionales y agregárselo a em, a la clasificación, por ejemplo, del subtipo, porque de pronto ya cuando creamos uno por aparte no solamente hay que considerar solamente los ingresos, sino otras variables. De esta manera hemos logrado calcular
la clasificación de cada cliente y asimismo la cantidad de cuántos clientes están en cada grupo. Espero que haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima.